Muy buenos días a todos. Buenos días a todos. Qué gusto recibirlos. Me da alegría recibir al pueblo de Dios en esta hermosa mañana. Y todos los que están conectados, que Dios los bendiga, que Dios traiga una palabra de bendición a nuestras vidas en este día. El tema de hoy lo he titulado El éxtasis de la victoria. El éxtasis de la victoria. ¿Ha visto usted algún atleta celebrando después de haber cruzado la meta? ¿Cómo levanta las manos? ¿Cómo grita con júbilo? Es un estado, es una emoción estática, es una emoción maravillosa. Cuando alguien mete un gol, ¿verdad? Cuando un jugador de la selección mete un gol. A eso se le conoce como el éxtasis de la victoria. Dice la palabra de Dios que aquí los hombres corren una carrera para un premio corruptible, pero nosotros corremos esta vida cristiana para una corona incorruptible. Es por eso que en esta mañana yo quiero compartirles algunos consejos del apóstol Pablo. Vamos a leer en 1 Corintios y voy a llevarlo, ¿verdad?, a esta carta del apóstol Pablo en el capítulo 9. Vamos a ir diciéndoles en un momento qué textos vamos a leer. Y a mí me gusta mucho el deporte, me gusta verlo. Cuando fui más joven practiqué muchísimo deporte. Practiqué muchas disciplinas como el béisbol, la natación, el tenis, el fútbol, el voleibol. Y es interesante que en los juegos, no solo el que se lleva el primer lugar o el que llega primero recibe la gloria y el aplauso del público, pero hay también gente que reconocemos, que son recordados. Obviamente todos los atletas empiezan la carrera, pero no todos la terminan. Y tampoco hay personas que no terminan la carrera y algunos que la terminan, no la terminan bien. La vida cristiana se trata de terminar lo que empezamos, se trata de terminar la carrera. La vida cristiana se compara a una carrera. El apóstol Pablo lo compara a una carrera atlética o a un deporte atlético. Según vemos en las Olimpiadas, algunos no ganaron la carrera, pero sí se ganaron el corazón del público porque la completaron. Algunos no ganaron la carrera, pero sí ganaron el corazón de esas personas que los observaban. No subieron al podio, no obtuvieron una medalla, pero ganaron la admiración del mundo entero al demostrar coraje y perseverancia a pesar de la adversidad. Y la razón es muy obvia. No muchos de nosotros hemos de ganar una medalla de oro. No muchos hemos de ser famosos, no muchos de nosotros aparecerá nuestro nombre en el periódico reconociendo, ¿verdad?, un primer lugar o un campeonato, pero todos nosotros nos identificamos con la adversidad. No hay uno que pueda decir yo no tengo problemas, yo no tengo adversidad. Todos nos enfrentamos con retos, con desafíos, todos nos enfrentamos con la adversidad, en eso nos identificamos todos. Todos nos identificamos con momentos de gran dolor y momentos en que necesitamos la ayuda de otros. Hay un atleta famoso que para poder llegar a la meta, al haberse lastimado, desviado uno de sus huesos, su padre brincó la valla y fue y lo cargó, lo ayudó cargándolo en los hombros y casi arrastrando, llegó a la meta. Y ese atleta se ganó el corazón de todo el público. ¿Por qué? Porque se sobrepuso a una adversidad.
Así que hay una identificación emotiva con aquellos que sufren, pero que tienen la fuerza interna como para llegar a la meta, a pesar de la adversidad. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, la vida es así. La vida cristiana es un reto, la vida cristiana es como una carrera. No solamente entre los atletas encontramos personas con esa determinación. Encontramos a muchas personas en todos los estratos sociales con determinación de ser triunfadores y de saborear el éxtasis de la victoria. Vemos madres solteras que no se rinden. Hay madres solteras que no se rinden. Yo las admiro. De hecho, aquí en la iglesia hay madres solteras que no se han rendido y sigan adelante aún con las adversidades. Personas que tienen limitaciones físicas. Hay personas que no tienen un pie, no tienen un brazo, no tienen ambas extremidades, pero aún así se sobreponen a las adversidades y logran grandes cosas, y logran el éxito, y logran el éxtasis de la victoria. Padres, hay padres con un enorme corazón que con un gran sacrificio sacan adelante a la familia. Gloria a Dios por ello. Hay uno de los hombres que yo admiro en el cristianismo, el gran teólogo, el pastor Juan Wesley. Quiero dar algunas estadísticas de los logros de Juan Wesley, como si estuviera corriendo un maratón. Fue ordenado pastor a los 24 años de edad. Qué jovencito, ¿verdad? Muy jovencito. Predicó el evangelio durante 64 años. Murió a los 88 años de edad. Predicó un total de 42,400 sermones. ¡Wow! Un promedio de 15 veces o 15 sermones por semana. Un pastor promedio hoy en día predica 100 sermones al año. A este ritmo del pastor Juan Wesley, un pastor tomaría 424 años para igualar la cantidad de sermones que predicó Juan Wesley. Escribió más de 200 libros y comentarios bíblicos. Viajó alrededor de 500,000 kilómetros en un circuito de predicación de la palabra de Dios. Es como que si le hubiera dado 20 vueltas al mundo. En un tiempo donde no había aviones, no había camiones, solo se usaba el caballo y a pie. Ese era el medio de transporte. Para lograr todo esto, obviamente, tuvo que sacrificar mucho. Estadísticas como estas no se logran a menos que uno esté dispuesto a salir de un punto de comodidad y perseverar en la carrera. Y este es el reto que yo traigo en esta mañana para mi pueblo, para mi iglesia, para mis amados, para mi amada iglesia. Todo en nuestra vida es un proceso. Para alcanzar la victoria, el éxtasis de la victoria, hay un proceso. También para ir al fracaso hay un proceso. En las carreras de las Olimpiadas o en las competiciones diversas de las Olimpiadas, hay quienes tienen el éxtasis de la victoria, pero hay quienes tienen el sabor amargo de las derrotas. La vida cristiana, la vida misma es como construir una gran pared, un ladrillo o un tabique a la vez. No se construye una pared de inmediato.
tiene que llevar un proceso. Y si una pared está mal hecha, porque no llevó la plomada correcta, se derrumba. El apóstol Pablo nos muestra cómo podemos correr esta carrera de la vida y un día saborear el éxtasis de la victoria y poder decir, como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ahora me espera la corona de vida que Dios ha preparado para mí. Yo me imagino el gozo del apóstol, el éxtasis de la victoria, cuando pudo decir: he acabado la carrera, he terminado la carrera de la fe. Y el apóstol Pablo nos lleva allá en 1 Corintios capítulo 9, nos lleva en un relato maravilloso acerca de cómo debemos correr esa carrera. En otras palabras, cómo debemos vivir como cristianos. ¿Cuál es la vida cristiana? Porque algunos piensan que la vida cristiana es fácil. Algunos piensan que la vida cristiana es cómoda y no es así. La vida cristiana está llena de retos. Algunos piensan que la vida cristiana es vivirla como tú quieras. No, la vida cristiana es vivirla como Dios quiere que la vivamos. Por eso tenemos la unción y el poder del Espíritu Santo para caminar en esta tierra, para vivir en esta tierra y poder llegar a decir un día: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y solamente voy a compartir 3 consejos que el apóstol Pablo nos da de cómo llevar esta carrera, de cómo vivir la vida cristiana. En primer lugar, dice el apóstol Pablo, vean en su pantalla: empieza a correr. 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Hasta ahí vamos a dejar primero. Luego vamos a leer todos los demás versículos. Para llegar a la victoria, para saborear el éxtasis de la victoria, hay un primer paso. Es empezar a correr. Tenemos que dar el primer paso. Para un maratón de 40 kilómetros, ya sea corriendo o de caminata, primero se tiene que dar un paso. Tenemos que empezar a correr. ¿Verdad que es muy obvio? ¿Verdad que es tan básico? Pero lo digo en esta mañana porque hay aquellos que todos lo quieren hacer estudiando. Estudian la carrera misma. Muchos estudian la carrera cristiana. Hacen un diagrama de la carrera. Hablan de la carrera. Dan clases en cómo es la carrera. Incluso dan clases de escuela dominical o de teología. Hacen mapas de dónde han de pasar por esa carrera. Leen libros acerca de la carrera, calculan cuántos pasos tienen que tomar en la carrera, pero nunca corren. Tenemos que correr. Hermano, en la vida cristiana, el apóstol Pablo dice que todos corren. Tenemos que correr, tenemos que empezar corriendo o caminando esta carrera cristiana. No es una carrera de velocidad. La carrera cristiana no es de velocidad, es de resistencia. ¿Cuántos dicen amén? Es de resistencia. No solo es de planeación. Hermanos, la vida cristiana, escúcheme, en otras palabras, no es nada más de pertenecer a una denominación. La vida cristiana no solo es de venir y tener un lugar, una banca, una silla en la iglesia. No, hermano, la vida cristiana se corre compartiendo, testificando, hablando de Jesucristo, ganando a otras almas para Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que hacerlo. Este es el reto en este año. Para que Dios nos pueda decir: bien, buen siervo y fiel.
En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es decir, al éxtasis de la victoria. Tenemos que servir. Tenemos que entrar en acción. Algunos dicen, no me siento motivado. Ahí le va. ¿Cuántas personas van a la iglesia o vienen a la iglesia y dicen, es que no me siento motivado para cantar? Es que no me siento motivado para orar. Es que no me siento motivado para evangelizar y para ganar a otro. Y pareciera que esta frase la usáramos para excusarnos de lo que no hacemos, sin importar el área en nuestra vida a la que nos referimos. Por ejemplo, el diabético no se siente motivado a cambiar su estilo de vida y por consiguiente no cambia su estilo de alimentación, porque no está motivado. El profesional no se siente motivado a mejorar su nivel de producción y por consiguiente está en la mediocridad. El deportista no se siente motivado lo suficiente para ganar un partido, por consiguiente todo el equipo es afectado. El cristiano no se siente motivado a testificar y por consiguiente le cierra la puerta a la entrada al reino de Dios a otra persona. Cuando yo llegué a esta conclusión, me sacudió el Señor. Porque aquel que no le testifica a otro, aquel que no le habla a otro de Cristo, es como que si le está cerrando las puertas del cielo. Cuando nosotros debemos abrirles las puertas del cielo a otras personas, a tu vecino, a tu familiar, a tu compañero de trabajo que no tiene a Cristo en su corazón. No se siente motivado a ser un buen padre y por consiguiente sus hijos son malcriados, otros en la calle. No se siente motivado a ser un buen marido y luego viene a llorar a la iglesia que su vida está un desastre. Véanme aquí por favor, la motivación no es algo que de repente viene. La motivación no es como un rayo que viene a nuestra vida y ¡pum!, ya nos inyectó. La motivación no se vende en las farmacias. Yo no he visto una farmacia donde vendan pastillas de motivación. Olvídese de la motivación, simplemente corra la carrera. No planee, no vea cuántos kilómetros, no observe, no se quede mirando. Entre y corra la carrera cristiana. Y simplemente sea un buen padre. Y simplemente sea un buen esposo. Y simplemente sea un buen creyente. Corra la carrera. Empiece a saborear el éxtasis de llegar a una meta. ¿Sabe una cosa? Si no empezamos, no tenemos motivación para seguir. Si no empieza usted a correr como debe, no sentirá ninguna motivación para hacerlo. Corra, échele ganas. No se quede sentado. Sea usted lo que Dios quiere que usted sea o está destinado a ser. La motivación, ¿sabe qué es? Es el resultado de una acción. Yo me acuerdo cuando me propuse hace un tiempo, yo llegué a pesar casi 120 kilos, así chaparrito, pero era el hermano Tambo, me decían, el hermano tan bonito, me decían, de Tambo, el hermano tan querido, porque me pasía el tanque. Y me propuse estar a dieta. Y bajé 32 kilos, y cuando la gente me veía, algunos se ponían celosos. No, nosotros queremos nuestro pastor gordito. Pero los que de veras me querían me decían, wow, pastor, qué bien se ve. Lo admiro, pastor. Entonces venía la motivación. Escúcheme, la motivación no es antes, es cuando ya tomamos una acción.
¿Me están entendiendo, hermano? ¿Cómo me motivo para orar? Primero, no hay motivo. A veces no hay ganas para orar. A veces estamos en la mañana, a la hora de la oración. Señor, un ratito más, 10 minutos más, Señor. Decía un pastor colombiano, 10 minuticos más, Señor, te amo, y pum, a dormir. ¿Cómo nos motivamos para orar? Sin ninguna motivación, simplemente oramos, porque es el oxígeno del creyente. Y cuando Dios contesta una petición, entonces nos motivamos. La motivación es el resultado de una acción que nosotros tenemos. Así que mientras más hago, más me motivo a hacerlo. Empiece ahora mismo. Sea un mejor papá ahora mismo. Sea un mejor esposo. Sea una mejor esposa. Una mejor madre, hija, un mejor cristiano, un mejor estudiante, trabajador, profesional, predicador. Pero hágalo ya. Corra la carrera. Mientras otros están pensando en hacerlo, usted hágalo. No sea de los que piensan correr la carrera cristiana, sea de los que lo hacen, de los que corren con fe, con esfuerzo, la vida cristiana. No lo posponga para después, o cuando tenga dinero, o cuando yo herede voy a servir a Dios, o cuando gradúe, o cuando me jubile voy a ser pastor. ¿Ya para qué? Para ganar la carrera hay que correr. No vamos a ganar la carrera si no corremos. ¿Verdad que es muy obvio? El éxito es de la persona que hace hoy lo que pensaba hacer mañana. El éxito de una persona es que mientras otros están pensando en hacer las cosas, él se atreve a hacerlas. Se dice que el 95% de los que establecen metas para sus vidas nunca lo logran, porque simplemente planifican, pero nunca entran en acción. Conocí a una persona que se llamaba Casimiro. ¿Y cómo le hacía honor a su nombre? Para empezar, usaba unos lentes con mucho aumento. O sea, casi miraba. Se llamaba Casimiro. Casi miraba. Pero no solo era eso. Casi era cristiano. Casi era profesionista. Casi se casó. Vivía en unión libre. Y todo era casi en su vida. Hay muchos Casimiros en la iglesia. Casi testifican. Casi diezman. Casi oran. Casi leen la Biblia. Casi tienen un matrimonio feliz. Casi van al culto los domingos, más en esta pandemia. Se quedan mejor en casa. Casi van al culto, pero no van a la iglesia. Casi corren la carrera para ganar. El apóstol Pablo dice, corre la carrera, corran, échenle ganas. No se quede en el casi. Tenemos que ser proactivos. Tenemos que correr la carrera. Cuando yo hablo de esto, quiere decir que la vida cristiana no es de comodidad, no es de un servicio que a mí me den, es al revés, yo le sirvo a Dios. Quítese la mentalidad de que usted va a la iglesia pagando un impuesto, que porque yo doy mis diezmos me tienen que atender, me tienen que tener mi lugar limpio, el aire acondicionado tiene que estar bien y todo es un servicio para mí. No, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es cuando yo tengo la mentalidad de servir. ¿En qué puedo servir a mi prójimo? ¿En qué puedo servir a Dios? ¿En qué puedo servir en la obra de Dios? Corra la vida cristiana.
Eso es correr. Es el primer consejo que nos da el apóstol Pablo. Número 2. Pablo nos dice que para poder correr, para poder obtener el premio y tener el éxtasis de la victoria, debemos desear la excelencia. Diga conmigo, excelencia. Capítulo 9, verso 24. Al final del texto dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Hay los que simplemente quieren sobrevivir. Hay los que piensan, lo importante no es ganar, sino participar. No. Esa mentalidad está equivocada. Si usted se va a meter a un equipo de fútbol, usted métase para ganar, no para participar. Si usted va a ser parte de una congregación creciente, usted entre para no para participar, sino para ganar. ¿Cuántos dicen amén? Esa debe de ser la mentalidad del creyente. Hay quienes dicen, perdimos con dignidad. Tenemos que evitar la goleada, el 5-0. ¿Sabe? Hay algo que permea la sociedad hoy en día y se llama mediocridad. La mediocridad es un problema personal. ¿Sabe por qué es un problema personal? Porque decidimos ser mediocres. La mediocridad es una decisión. No hay pretexto. Si una empresa es mediocre, es porque los que la lideran son mediocres. Si una iglesia es mediocre, es porque el pastor es mediocre. Si una familia es mediocre, es porque el padre que lidera a esa familia es mediocre. La educación en este país, es triste decirlo, hoy en día ya no quieren alfabetizar a nuestros hijos únicamente, ahora quieren sexualizar a nuestros hijos, y tenga cuidado. No importa que me llegue a cortar el Facebook por una declaración que yo haga, yo tengo que defender la verdad. Pero en la educación de nuestro país hoy en día quieren sexualizar a los niños, a nuestros hijos, a tus hijos. Se gastan miles y miles de millones de pesos en nuestro país para la educación, para una educación mediocre. No porque la educación en nuestro país sea mediocre, sino porque los líderes son mediocres. El apóstol Pablo dice, corran la carrera para ganar. Hay matrimonios mediocres. ¿Por qué? Porque no buscan la excelencia. La excelencia es exigente. La mediocridad no exige, hermanos. Pero la excelencia sí exige. Yo le hago una pregunta. Si usted necesitara operarse y hay un cirujano que es mediocre y hay otro cirujano que es excelente, ¿con quién se va a operar usted? No se va a ir a operar con un cirujano mediocre, ¿verdad? Sea un creyente excelente. ¿Me regalas agua? Sea un creyente excelente. Sea un padre excelente. Sea una madre excelente. Sea un hijo excelente. Mis amados, cuando comenzamos a hacer cultura en la iglesia de la puntualidad, cuando llegué a esta iglesia,
El culto era a las 10 de la mañana. ¿A qué hora empezaba? 10:15, 10:20, 10:30, dijo el hermano. ¿Dónde está la excelencia? Como su pastor, a mí me preocupa usted porque usted gasta gasolina para venir aquí, ¿sí o no? Me admiro de la familia de Aarón que viene desde tan lejos. Se gastan una lana en gasolina. Hay quien no gasta gasolina, gasta. Mi hermano Miguel también viene de tan lejos, hermana Toña y tanto, la mayoría de ustedes. Y quien no, a veces agarra algún transporte público, vienen gastando. Y yo no puedo venir y pararme aquí y predicar lo que se me ocurra. No, hermanos, cada semana yo tengo la disciplina. El apóstol Pablo habla de disciplina. Tenemos la disciplina de escribir los sermones, las enseñanzas, los días domingos a las 9, a las 11, los miércoles, y cuando se necesita en alguna otra situación, allí estamos. Si me invitan a una casa, tengo que predicar con excelencia. Si me invitan a un funeral, tengo que llevar una palabra de fortaleza, tengo que estar preparado en todo tiempo. Y si me necesitan a las 2 de la mañana, a esa hora vamos a estar trabajando, sirviéndole a Dios y a ustedes. No están por saberlo, pero en esta semana abordé un taxi aquí en la esquina. Otro señor abordó el taxi junto conmigo. Ustedes saben que aquí está enfrente la iglesia católica. No quisiera decirlo, pero en esta semana apuñalearon al sacerdote. Entraron a robar a la iglesia. Y qué triste me da, qué tristeza me da la mediocridad. Empezó aquel hombre, yo iba en la parte de atrás, el hombre que subió iba adelante con el taxista, y yo iba escuchando todo lo que decían, y empezaron a criticar al pobre sacerdote. Todo por defender la limosna. En vez de compadecerse de su prójimo, empezaron a criticarlo. Pero ¿sabe? No criticaron más al sacerdote, fue aprovechar para criticar a los pastores. Y entonces uno de ellos dijo, recuerdo el operador, el taxista, el chofer dijo, no, eso no es nada, lo que entra de limosna aquí no es nada. Lo que entra en las iglesias evangélicas es mucho más lana porque ahí dan los diezmos, todos dan el 10%. Fíjense cómo dice, todos dan, ojalá si fuera, ¿verdad? Todos dan el 10% de su dinero ahí en la iglesia. Y ahí hay más lana, ahí hay mucha lana, dice. Y empezaron a hablar de los pastores. Y empezaron a hablar peste de los pastores. No sabían que atrás iba un pastor. Empezaron a decir cuánta cosa de los pastores. Y yo iba a la Nissan. Y aproveché que hablaran, y antes de llegar a la Nissan, antes de que bajara el otro pasajero, hubo un silencio sepulcral cuando yo les dije, señores, yo soy pastor, tengo casi 30 años como pastor. Se quedaron amarillos, pálidos. 30 años llevo siendo pastor y todas las cosas que ustedes dijeron no son como ustedes dicen. No pueden generalizar. Porque 30 años, mi esposa y yo hemos renunciado a todo para servir a Dios. Y Dios se digna de los que le sirven. Se quedaron callados, no pudieron decir ni una sola palabra. No pudieron defenderse. Y les hablé del amor de Cristo. Les dije que necesitan de Dios. La excelencia de la palabra de Dios. Pablo nos dice, si vas a correr, corre para lograr el premio. No corras por participar nada más, corre con excelencia. 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
Es cierto, nosotros como pastores nos abstenemos de muchas cosas por servir a Dios, por correr la buena batalla. Usted como creyente se abstiene del alcohol, se abstiene de hablar grosería, se abstiene de maldecir, se abstiene de cosas malas para tener una familia saludable y correr una carrera sin tanto peso. Allá en Hebreos el apóstol Pablo, más bien el escritor, dice que debemos despojarnos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sí, hermanos, ¿hay pecado en la iglesia? Sí lo hay. Y tenemos que despojarnos de todo pecado para correr la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos dicen amén? Sin disciplina no hay excelencia. Como les dije, yo tengo que disciplinarme para que podamos juntos ser una comunidad de excelencia. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina, dice el apóstol. Entonces, tenemos que aprender a ser disciplinados. Y número 3, Pablo nos enseña que para saborear el éxtasis de la victoria, tenemos que tener un enfoque eterno. Necesitamos un enfoque eterno. 9:25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nuestro esfuerzo y enfoque es una corona incorruptible. Tú estás enfocado, no por una corona terrenal. Yo no estoy enfocado en cuánto dinero voy a ganar en la iglesia o en mi trabajo, porque Dios suple lo que necesito y mucho más. Pero voy a estar enfocado en la corona incorruptible. Hebreos 12:1-3, leo. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aleluya. Qué hermoso. Debemos tomar la carrera con seriedad. La carrera, la vida, la carrera cristiana la debemos de tomar con seriedad. Si hay algún pecado en tu vida, hermano, despójate, porque no podrás caminar. Yo no digo, hermano, que seamos perfectos. Todos cometemos errores. Pero lo importante es que si hay algo que te despojes en el nombre de Cristo. Para eso está el arrepentimiento. Y Cristo dice: abogado tenemos a Jesucristo el justo. Si alguno cometiere pecado, tiene como abogado a Cristo. Pero necesitas deshacerte de ello, arrepentirte, dejarlo en las manos de Dios. En otras palabras, nuestro ejemplo es Cristo. Debemos tomar la carrera con seriedad. Cristo tenía su meta, su propósito, y triunfó y saboreó la victoria al poner a Satanás debajo de sus pies. Pablo dijo: yo de esta manera corro, versículo 26, no como a la aventura, de esta manera peleo,
no como quien golpea el aire. Verso 27, para finalizar. Golpeo en mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Sin perseverancia no hay victoria. Con perseverancia crece la iglesia. Con perseverancia educamos bien a nuestros hijos. Con perseverancia tenemos buen matrimonio. Con perseverancia terminamos los estudios. Con perseverancia llegamos hasta el fin. Por eso dice la palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amados míos, estos son los consejos de la palabra de Dios. El apóstol Pablo hoy nos sale al encuentro y nos dice, en primer lugar, decídete y corre. ¿Quieres saborear la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? La victoria de la resurrección, la victoria sobre el pecado. Primero corre, dice el apóstol. No nada más digas que vas a correr o planees o hagas un mapa. No, corre, hazlo. Corre. Número 2. Corre para ganar, no para participar. Busca la excelencia. Sé excelente padre, esposo, esposa, hijo, estudiante, cristiano. Busca la excelencia. Y número 3, que tu enfoque sea eterno, la corona de vida. Que tu enfoque no sea lo material, que tu enfoque no sea una corona de este mundo, que tu enfoque sea la vida eterna, la corona que Cristo ha preparado para sus hijos. Corramos juntos la carrera hasta la meta final. Lleguemos juntos a la eternidad, que cuando podamos llegar a la eternidad, yo pueda abrazarles a ustedes, ustedes me puedan abrazar. Y podamos abrazar a los que nos han antecedido y que corrieron esta carrera con paciencia. Amados, cuando yo digo corran la carrera, estoy diciendo sirvan a Dios, trabajen, vengan, traiga otro, testifíquele, háblele a su vecino, háblele a su amigo, testifíquele de ese Dios vivo que nosotros tenemos. No le cierre las puertas del cielo y de la eternidad a aquellos que todavía necesitan el amor de Cristo. ¿Cuántos van a correr conmigo juntos? Amén, hermano. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Póngase de pie. Vamos a orar que su palabra en esta mañana sea bendita, es bendita, y que haga la obra para la cual Dios la envió. Padre, gracias por este precioso momento, por este tiempo. Hemos estudiado tu palabra, Señor, y la vida cristiana no es un juego. Queremos, Señor, correrla con disciplina, con amor, ser los mejores. Y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo fortalezca a mis hermanos, porque nuestro enfoque es eterno, Señor. Gracias por la palabra en esta mañana. Bendice la palabra, y como dice tu palabra, no vuelva vacía, sino que tu misma palabra haga la obra en cada corazón conforme tú la has enviado en esta mañana. Gracias, papá. Gracias, mi Padre lindo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Estamos agradecidos, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a ofrendar, vamos a darle nuestros diezmos al Señor. Seamos proactivos, seamos, ¿verdad?, esos creyentes valientes, y vamos a participar dando nuestra ofrenda, nuestros diezmos al Señor en esta mañana. Quiero orar que Dios
bendiga tu alacena, bendiga tu economía. Tú seas bendecido en todas las áreas de tu vida. Amén. Tu familia, tu salud. Padre, oramos en esta mañana. Clamo a ti, Padre. Bendigo tu pueblo, Señor. Bendícelos en salud. Bendícelos en su familia. Que sea una excelente familia. Bendícelos en su economía. Padre, que no les falte nada, Señor. Padre, con gratitud, Señor, entregamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Recíbelo en esta mañana. Lo consagramos para tu obra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias al Señor. Muy bien. Vamos a cantarle a Dios. Nos despedimos. Pasen un excelente domingo.